Muy buen día, estimados. Somos estudiantes de la carrera en Ingeniería en Tecnología Alimentaria, tercer año. En esta ocasión vamos a hablarles acerca de los contaminantes que pueden llegar a tener el agua. Como sabemos, el agua es un elemento vital para la vida del ser humano, para su alimentación, para su higiene y diferentes actividades económicas como la agricultura y la industria. Por eso las exigencias para su protección y conservación son más rigurosas respecto al uso y aprovechamiento que se haga de este preciado recurso. El agua es uno de los compuestos más importantes de la vida para la vida del planeta y del universo. En él podemos encontrar en tres diferentes estados, como líquido, gaseoso y sólido. Este compuesto es una sustancia líquida formada por la combinación de dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, que constituye el componente más abundante en la superficie terrestre. Buen día, mi nombre es Celia Verde. Voy a darles una introducción sobre los tipos contaminantes del agua. La contaminación del agua es un problema habitual dentro del ciclo del agua. Así, las aguas contaminadas han aumentado al mismo ritmo que el desarrollo industrial, planteando un problema que requiere de soluciones inmediatas según el tipo de sustancia a la que pertenece. Los tipos de contaminación del agua pueden agruparse en los siguientes 8 grupos que mis compañeras les van a explicar. Como primer punto hablaremos sobre los microorganismos patógenos, que son la contaminación microbiológica que es responsable del más del 90% de las intoxicaciones y transmisión de enfermedades por el agua. Los principales microorganismos que se transmiten a través del agua engloban a las bacterias, virus, protozoos, y aunque existen también otros organismos que pueden ser transmitidos en el agua potable, pero su probabilidad de transmisión es muy baja. Como ya he mencionado, los principales microorganismos responsables de la transmisión de enfermedades por el agua son las bacterias, que las bacterias son organismos de una sola célula, su forma puede ser esférica, espiral, etc. Pueden existir como organismos individuales formando cadenas, grupos o pares. Las bacterias son las formas de vida más abundantes de la Tierra. También tenemos los virus, que son organismos que pueden causar infecciones y que solo se reproducen en una sola célula, en células huésped. También tenemos los parásitos protozoos, que son organismos unicelulares, y estos se caracterizan por presentar un metabolismo complejo. Como segundo punto hablaremos sobre los desechos orgánicos, que son el conjunto de residuos orgánicos, aceites, grasas, proteínas, etcétera, producidos por el ser humano o animales. Incluye heces u otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, en procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en el agua en altas cantidades, estas generan que la proliferación de bacterias necesaria para su degradación sea mayor y por lo tanto consuman más oxígeno del debido, causando la muerte de las especies. Como tercer punto hablaremos sobre las sustancias químicas inorgánicas, que las sustancias químicas inorgánicas que pueden ingresar al suministro de agua por causas naturales o por contaminación se debe evaluar para determinar, comprender y aplicar los estándares establecidos por la Autoridad de la Salud. Como cuarto punto, los nutrientes vegetales inorgánicos son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidades excesivas, inducen el crecimiento desmesurado de las algas y otros organismos, provocando la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y hace imposible la vida de los otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable. Número 5. Compuestos orgánicos, como el petróleo, la gasolina, los plásticos, los plaguicidas, etc., que son sustancias que pueden permanecer largos periodos de tiempo en el agua, al ser difíciles de degradar por los microorganismos. Los compuestos orgánicos o moléculas orgánicas son aquellos que proceden de los seres vivos, es decir, que son compuestos de origen biológico, los cuales se caracterizan por tener carbono como elemento principal. Esto quiere decir que todos los compuestos orgánicos contienen carbono, aunque no todos los compuestos que poseen carbono son orgánicos. Como número 6 tenemos los sedimentos y materiales suspendidos, que son partículas que no se disuelven fácilmente en el agua. Estas partículas generan turbidez que dificulta la vida de los organismos bajo el agua. Los sedimentos asentados pueden dañar a los organismos acuáticos en la ocupación de áreas de alimentación, desove de peces u obstruyendo
cursos de agua. La contaminación del agua por sedimentos causa graves problemas al ambiente y a la salud de las personas, pero nos hiciéramos las preguntas, ¿qué son los sedimentos? Los sedimentos son los contaminantes que provienen de la industria, la agricultura y la escorrentía urbana. Esta materia se abre a paso a través del agua y se asienta en el fondo de ríos, lagos y océanos. También nos podemos hacer la pregunta, ¿a qué se denomina contaminación por sedimentos? Bueno, imaginémonos una cuenca hidrográfica, que es una área de tierra que drena agua a un punto común, como un arroyo océano. El sedimento es la arena suelta, la arcilla y otras partículas que se depositan en el fondo del cuerpo del agua. Número 7. Sustancias radiactivas, como son los isótopos radiactivos solubles. Cuando están presentes en el agua, pueden acumularse en las cadenas tróficas durante largos periodos de tiempo y acumularse en los tejidos de los organismos vivos. Podemos decir que ¿cuáles son los beneficios del agua radiactiva? Bueno, pues sus beneficios son muchos. Tiene propiedades también que son buenas para el cuerpo humano y entre ellas podemos destacar los beneficios para el sistema neurovegetativo. El agua radiactiva es buena para el funcionamiento involuntario de las vísceras del cuerpo humano, es decir, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la salivalización, la sudorización o la micción, entre otras. Como número 8 y última, tenemos la contaminación térmica, que es provocada por las centrales de energía u otras industrias que liberan agua a altas temperaturas, pudiendo disminuir la capacidad de mantener oxígeno, afectando gravemente a los organismos acuáticos. Bueno, podemos definir la contaminación térmica de una manera más coloquial, como un proceso que modifica la temperatura del ambiente de manera perjudicial. Esta modificación puede tratarse tanto de subida como de una bajada de la temperatura, lo que puede afectar negativamente a la calidad del aire, del agua y también de todos los seres vivos. Es más habitual que la contaminación térmica se manifieste en el medio acuático, debido a que en el aire este tipo de contaminación puede dispersarse rápidamente, si bien tampoco está exenta de sufrirla por algo mediante aparatos de aire acondicionado que emiten calor a la calle. Hemos concluido con nuestros temas y muchas gracias por su atención.